Tribus urbanas en Colombia. Presentado por Álvaro García Joven. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Estudios a Distancia. Licenciatura en Educación Básica. CREAC Bogotá. 2016. ¿Qué es una tribu urbana? Las tribus urbanas son aquellos grupos de amigos, pandillas o simplemente agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando los individuos se reúnen voluntariamente, por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo semejante, se trata de un grupo o tribu urbana. El origen de la palabra tribu urbana surgió en la segunda mitad del siglo XX, cuando en las grandes ciudades empezaron a aparecer y expandirse algunas subculturas entre los jóvenes como por ejemplo los hippies, los skins o los punks, que tenían formas de pensar y de actuar independientes a los impuestos por la cultura imperante en la sociedad. Estas subculturas se expandieron de ciudad en ciudad, dando lugar a un fenómeno donde las personas se identificaban con la forma de ser y de pensar de su tribu, creando ecosistemas de pensamientos independientes y paralelos a los del resto de la sociedad en general. Habitualmente las personas de una tribu urbana se caracterizan por tender a juntarse con otros individuos de su misma tribu, y una vez juntos compartir gustos comunes entre sus miembros, como por ejemplo la forma de vestir, el tipo de música que escuchan, los lugares a los que acuden, la forma de hablar, la ideología, los ocios o la forma de pasar el tiempo libre. Estas expresiones han producido conflictos frente a la sociedad por lo que han sido objeto de cuestionamiento referente a la forma de expresión, denominándolas como fuentes de peligro y riesgo social. Este grupo social ha nacido y crecido como si estuvieran en un país nuevo, desconectado de la historia común de sus padres y abuelos, debido a las nuevas vías que la modernidad les proporciona. En nuestro entorno hay lugares donde se produce la construcción simbólica de identidades, entre estos lugares se encuentran plazas, parques y edificios públicos. En estos espacios las tribus resignifican y reordenan sus espacios, como le van otorgando un valor diferente al suelo. Este los congrega al crear una atmósfera distintiva en un territorio propio que refleja sus inquietudes y diferencias respecto del sistema en que viven. Estas agrupaciones son hoy en día denominadas como tribus urbanas, y dentro de ellas podemos encontrar punk, metaleros, rastas, góticos, hip-hoperos, etc. Es importante señalar que los jóvenes objetos de este análisis tienen una característica muy especial, pues no son jóvenes aislados comunes o corrientes, sino más bien son agrupaciones con una determinada estética posible de observar e identificar por medio de sus vestimentas y gustos musicales, lo que también ha facilitado el poder etiquetarlos como delincuentes o simplemente vagos debido a su poco interés por una posible integración al sistema y a su funcionalidad. Nos referimos a una emergente noción de joven dentro de las nuevas juventudes que existen en nuestro país. Emos. La palabra emo viene de Emotional Hardcore Music. La cultura emo se popularizó en la primera década de los años 2000, a pesar de ello, el inicio de los emos nace en los años 80 como un estilo musical derivado del punk hardcore americano. Actualmente su música es más comercial y su representante más conocido es My Chemical Romance y Green Day, aunque mucha gente no sitúa a este grupo como emo. Los emos están bastante extendidos, sobre todo por Latinoamérica, y han surgido subculturas relacionadas menos conocidas como los Pokémones. La mayoría de emos son jóvenes de edad entre los 14 y 20 años. Muchos de ellos tienen una visión negativa o dramática de la vida y suelen mostrarse al mundo como pesimistas y víctimas de una sociedad creada pensando más en el capital y en los intereses privados que se olvida de las personas y sus verdaderas necesidades. Frikis. La terminología friki viene de la palabra inglesa freak, que significa monstruo, raro o chiflado. Con esta palabra se define de forma simpática a los jóvenes, mayoritariamente adolescentes cuyo comportamiento se sale de lo usual o aceptado por las normas sociales. Los frikis se distinguen por tener gustos poco comunes y aficiones a las que dedican todo su tiempo libre, sobre temas como los videojuegos, juegos de rol, cómics, manga, series de televisión, tecnología, etc. Estas personas suelen distinguirse por ser poco sociales, no importarles lo que los demás piensen de ellos y juntarse con otras personas de gustos similares. Floggers. Son en su mayoría adolescentes asiduos a páginas web sociales como Fotolog.com o Instagram, donde se relacionan colgando fotos y comentarios. Esta tribu surgió en América Latina, más concretamente en Argentina con la expansión de Internet en la mayoría de los hogares de todo el mundo.
Hay gente que relaciona a esta tribu con los emos, aunque realmente su filosofía es bastante distinta. Geeks. Se llaman geeks a las personas con una afición excesiva por la informática, electrónica y las nuevas tecnologías. Suelen ser personas jóvenes o de mediana edad con tiempo libre y dinero para gastar en tecnología. Algunos de ellos pueden compartir características de la cultura friki, otros tienen una adicción a la compra de aparatos y nuevas tecnologías, y otros simplemente son gente a las que les apasiona el poder que ofrece la informática y la electrónica. Gamers. En la actualidad, no son solamente los jóvenes con mucho tiempo libre los que juegan a videojuegos, sino que hay gente de todas las edades y juegos diseñados para todos los públicos. Además, varios estudios han demostrado que algunos videojuegos ayudan a las personas a desarrollar sus capacidades, como los reflejos, la lógica o la memoria. Góticos. La cultura gótica surge en el Reino Unido a principios de los años 80 y posteriormente se fue extendiendo por varios países. El género musical surge a partir de una evolución inspirada por grupos de música punk de la época. Los góticos se caracterizan por su estética siniestra, con ropa oscura, atracción por la noche, el género de terror, suspenso, y sobre todo por sus preferencias musicales. Grunge. Nace en la ciudad de Seattle a principios de los 90 como evolución del punk. La palabra grunge significa mugre, hace referencia a una estética desaliñada y sucia en las distorsiones, en las voces y en el look. Gomelos. Se suele llamar gomelos a personas con mucho dinero que lo gastan en ocio y en gastos superfluos. Según esta acepción, el poseer dinero es uno de los factores determinantes para poder pertenecer a esta privilegiada tribu, aunque hoy en día se han sumado a este grupo una gran cantidad de imitadores, que sin poseer grandes cantidades de dinero intentan aparentar tenerlo. Hippies. Los hippies surgen en los años 60 en Estados Unidos influidos por las injusticias de la guerra de Vietnam. Posteriormente, la cultura hippie se extendió por todo el mundo y supuso una gran influencia para toda una generación de jóvenes, además también sirvió de inspiración a muchas otras tribus urbanas. Hipsters. La cultura urbana de los hipsters viene representada por jóvenes, en su mayoría de edades entre 20 y 35 años, que muestran un pensamiento independiente, intentando apartarse de las modas del momento, vistiendo y escuchando música no comercial. Rechazan el consumismo desmedido, poniéndose del lado del comercio local y el respeto por el medio ambiente. Hinchas. Los hinchas son adolescentes y también jóvenes de edades comprendidas desde los 18 años hasta personas de más de 30 años, que son seguidores de equipos deportivos, principalmente de fútbol, y que se juntan para animar a su equipo durante sus partidos en casa y en los estadios de equipos rivales. Metaleros. Se origina en Inglaterra, a principios de los 70, como radicalización de la ideología hippie y conjunción entre su estética y la música rock dura. De aquí su nombre completo, heavy metal, o sea, metal pesado, referencia a los intensos sonidos metálicos, eléctricos, producidos por los grupos musicales. Se trata de una de las tribus originadas en el siglo XX más difundidas. Durante muchos años ha sido el grupo más presente en muchos países, sobre todo en las grandes ciudades. En general, se trata de la subcultura más intergeneracional que se conoce. Moteros. Los moteros son personas de todas las edades, entre 18 y 50 años normalmente, que se reúnen con sus motos por el placer de conducir. Suelen juntarse en los llamados clubs de motociclistas, motorcycle clubs o riding clubs, que pueden ser desde organizaciones informales que ven las motos como un hobby, hasta bandas mucho más organizadas y jerarquizadas. Ñeros. El término ñero se usa actualmente para referirse a personas jóvenes de clase media-baja que buscan vivir en el presente sin pensar demasiado, sin preocuparse por los demás y que no tienen interés alguno en lo referente a temas como la cultura, el trabajo, la investigación o la política. En muchos casos, esta forma de pensar ha venido plasmada de la mano de los programas de televisión como los reality shows o los reportajes sobre la vida callejera. Otakus. Los otakus suelen ser fanáticos del anime, el manga, los videojuegos o la informática. La palabra otaku surgió en los años 80, donde en una serie de anime se refería como otaku a uno de los personajes. Punks. No son muchos, pero los que hay suelen ser bastante radicales.
Suelen reunirse en zonas y bares propios, a veces se mezclan con skins, heavies y góticos, aunque no tienen por qué llevarse bien con ellos forzosamente. Raperos. Los raperos son jóvenes a los que les gusta el género musical del rap y hip hop. Su origen se retorna a los años 70, cuando surge el rap en los barrios pobres de Nueva York. En su inicio, los raperos eran en su mayoría jóvenes de raza negra. Lo más relevante a esta cultura, es que junto con su música, difundían un mensaje contra las injusticias del sistema, convirtiendo al rap y el hip hop en un modo de vida que, desde sus orígenes a la actualidad, ha ido captando cada vez más adeptos. Rastas. Los Rastafaris son una tribu urbana que protesta en contra de la pobreza, opresión e inigualdad. No solo ideas religiosas sino problemas mundiales. Los Rastafaris usan la Biblia para guiarse. Reggaetoneros. Los reggaetoneros son jóvenes que escuchan música reggaetón y adoptan una estética y costumbres derivadas de la forma de ver la vida que difunden los autores de este estilo musical. Rockeros. El origen de los rockers viene directamente de los Teddy Boys ingleses que había en los años 50s, la mayoría de esos Teddy Boys adolescentes de los 50 se fueron a cumplir con su servicio militar, y a la vuelta, ya un poco más mayorcitos, cambiaron su estética de levita y zapatos de suela de crepé, por pantalones y cazadora de cuero, imitando la estética utilizada por Marlon Brando en la película El Salvaje, de Wild One, la cual es una película de culto entre los rockers. La estética cambió, pero su pasión por el rock and roll perduró. Skatos. El skateboard surge en el siglo XX, y abarca varias disciplinas. Monopatín, patines, ciertos tipos de bicicletas, etc. Se basa tanto en hacer acrobacias en los llamados skateparks, como en su uso como medio de transporte para recorrer distancias cortas. Desde las últimas décadas del siglo XX, frecuentemente en Europa y en otros países se ha asociado el skateboard y los grafitis con el breakdance, los raperos, y el estilo musical hip hop. No obstante, poco a poco ha ido desapareciendo esta relación y cada una de estas disciplinas ha adquirido una entidad propia independiente. Skinheads. Fueron los skins antisistema, sin ideología determinada, los primeros que aparecieron. Los partidos ultraderechistas consiguieron que algunos de estos se unieran a ellos y pusieron la fama de que skin igual nazi. La reacción fueron los Redskins, Sharps y otros muchos grupos antifascistas, dejando a esta tribu totalmente politizada tanto por la derecha como por la izquierda. Extrials. Los extrials son jóvenes que usan sus bicicletas tanto para desplazarse como para hacer acrobacias y piruetas. Estas personas se suelen reunir en grupos y ver la bici como un estilo de vida. En la cultura anglosajona también está muy extendida la subcultura de los bikers, moteros o motociclistas, que también son grupos cohesionados de gente que se desplaza junta, pero que en este caso van en moto, y que suelen tener una edad mayor a los extrailers. Comunidades virtuales. Las tribus virtuales son el equivalente a las tribus urbanas en el mundo de Internet. Tecnoadictos. Hackers. Crackers y piratas informáticos. Trolls. Spammers. Foreros. Blogueros. Youtubers.